Bueno, bienvenidos entonces a una nueva clase del curso, ya en esta segunda etapa de la segunda parte del año. La idea es, bueno, ahora ir adentrándonos en otros temas que, como van a ver, corresponden a cuestiones más de la circulación, incluso algunas cuestiones más neurológicas, o incluso algunas clases que las englobamos como en misceláneas, ya que no podíamos ponerlas en ninguno de estos otros defectos. Hoy vamos a ver síncope en pediatría, específicamente obviamente lo que atañe a niños, niñas y adolescentes. No vamos a tocar ni lo que compete a la edad neonatal, que en verdad prácticamente no hay descripción, y por supuesto que en los adolescentes más grandes y en los adultos no será motivo de la reunión de hoy. Comenzamos entonces, si les parece bien, con nuestra clase de hoy. Vamos primero, y como estamos acostumbrados, con algunos casos clínicos que solamente se los voy a presentar y los vamos a dejar en el aire hasta el desarrollo de la clase, y sí volver a los clases a posterior para poder un poco jugar a ver cómo hacemos el abordaje de estos pacientes. Vamos a comenzar con un primer paciente, que es un niño de 18 meses, que nos consulta y nos traen porque estando corriendo en la plaza con su hermano mayor, se tropieza, se cae al suelo. Cuando su madre lo levanta, estaba pálido, parecía no escuchar ni reaccionar, y solo miraba con los ojos grandes. Se recuperó tras algunos segundos, y la mamá dice que le tuvo que soplar la cara para que vuelva en sí. Cuando ingresa a nuestra guardia, ingresa irritable, y la mamá además nos menciona que suele hacer estos episodios cuando juega mucho, o por ejemplo cuando se cae de golpe, pero que esta vez la asustó que se puso pálida. Ese sería entonces nuestro primer paciente de disparador. Vamos con un segundo paciente. Esta es una nena de 3 años que, estando en el supermercado, hace un episodio de berrinche con un llanto intenso, se tira al piso, da patadas, grita. En esta situación presenta pérdida de conciencia de unos segundos, se puso pálida, se puso hipertónica, pero cuando entra a la guardia entra comiéndose unas galletitas, y la mamá nos dice que es la primera vez que lo hace. Y un tercer paciente, esta es una niña de 13 años, que es traída a la consulta por sus padres a la madrugada porque se levantan al escuchar un golpe. La encuentran a la niña tirada en el piso, hipotónica, pálida, desconectada, con relajación de esfínteres, se había hecho pis básicamente, e ingresa a la consulta en estado de confusión, y los padres también nos refieren que es la primera vez que le pasa. Ahora bien, bueno, vamos a tratar en el transcurso de la clase de poder detectar qué le está pasando a cada uno de los pacientes, si hay alguno que tiene claramente un síncope, si hay alguno que claramente no tiene un síncope, y qué es lo que debemos hacer con estos niños. Bien, desde ya vamos a empezar un poco por la definición, porque un síncope en realidad tiene una definición que es muy clara, y tiene que ver con que tiene que ser sí o sí, y esto no hay tutía, pérdida súbita y completa, pero transitoria de la conciencia. Es decir, no existe episodio de síncope o episodio sincopal donde la pérdida de la conciencia no se haya perdida. También tiene que estar acompañada de una pérdida del tono postural. Otra característica es que deben ser cortas, de segundos o incluso algunos minutos, pero nunca más allá de 5 o 10. Tienen que tener resolución espontánea, es decir, nadie tiene que reanimar ni pasar un fármaco para que esto sea llamado síncope. Y la recuperación tiene que ser completa. El paciente sale del síncope y está absolutamente normal a como estaba antes del episodio. Y como les decía recién, no requiere ninguna intervención de nadie del personal de salud. Es importante también hablar que el síncope no es una enfermedad de por sí, pero sí es un síntoma o un problema fisiopatológico, como vamos a ver más adelante. Y otra de las cosas es que, si bien la base fisiológica no está del todo aclarada, es importante reconocer que transitoriamente el flujo sanguíneo cerebral se ve alterado, y por esa alteración transitoria nosotros vemos la expresión en el cuerpo con la pérdida de la conciencia y la pérdida del tono. Ahora bien, más allá de lo que se habla como síncope o episodio sincopal, vamos a encontrar un montón y un abanico de conceptos que rondan en el espectro del síncope. Y yo les traje dos que son bien claros y son categóricos, mientras que después todo el resto de los episodios o de las descripciones que puedan encontrar, la verdad que no tienen tanto sustento científico como sí lo tiene la definición del presíncope o el estado presincopal, que le vamos a llamar entonces a partir de ahora a toda situación en la que aparecen síntomas prodrómicos, es decir,
Empiezan con mareos, con giros de objetos o vértigos, con sudoración fría, con visión borrosa, con palidez, pero no alcanzan a perder la conciencia del todo, ni alcanzan a perder el tono del todo. Pero está la sensación de que va a suceder. Y el otro concepto que es importante es el síncope convulsivo. Y acá entramos quizás en un terreno donde se pueden mezclar dos situaciones, que es la convulsión y el síncope, pero es importante saber que hay una pequeña beta que nos mezcla los dos. Y básicamente se va a producir el síncope convulsivo cuando la anoxia cerebral se prolonga más allá de los 15 segundos. Nosotros sabemos que cuando el flujo cerebral está alterado en un promedio de 6 a 8 segundos, va a aparecer esto que se llama síncope. Cuando es un poco más prolongado, y como dice acá, cerca de los 15 segundos, puede haber además ciertas distonías o expresiones en la parte muscular. Entonces vamos a encontrar espasmos tónicos generalizados, trismus mandibular, opistótonos, sacudidas mioclónicas o relajación de esfínteres. Es decir que, si bien se nos mezcla y quizás este paciente deba ser estudiado para una convulsión, es posible que exista esto por una anoxia un poco más prolongada de lo que sucede en un síncope habitual. Entonces acá tenemos tres conceptos importantes. Ahora bien, uno dice, bueno, ¿cuánto de frecuente puede ser que me toque un chico que tenga un síncope? En verdad es poco frecuente, supone del 1 al 3% de las visitas globales a la guardia pediátrica. Si hablamos de las cuestiones que tengan que ver con algo cardiológico, con sensaciones de que es algo cardiológico, sí es un síntoma más frecuente. E incluso se dice que de un 15 a un 25% de los niños y sobre todo los adolescentes van a tener un episodio sincopal o presincopal antes de llegar a la vida de adultos. O sea que si nos ponemos a pensar, es posible que nos toque en alguna guardia o de vez en cuando, o si pensamos un poco en los porcentajes, que una vez cada 5 o 10 días nos toque un niño con un síncope. El pico de incidencia se va a situar entre los 15 y los 19 años, y es cierto que quizás no sea la edad típica de la consulta pediátrica, sí nos pueden tocar chicos más chiquitos, y es verdad que está descrito cierto predominio en las mujeres. Algo importante es que más del 80%, esto depende de las series y la bibliografía que tomemos, entre el 80 y el 90% están descritos como síncopes de causa benigna. Y menos del 10% podrán ser de origen cardiológico, y acá viene el cuco del síncope, ¿no? Es bajo el porcentaje, pero es grave si sucede. Bueno, entonces hablemos un poco de las causas. Con respecto de las causas, algo importante a tener en cuenta es que vamos a encontrar síncopes que le vamos a decir autonómicos, y van a depender del sistema nervioso propio autonómico de cada paciente. Y en esto vamos a englobar los síncopes que le llamamos neurocardiogénicos o vasovagales, es exactamente lo mismo, que pueden estar, y ahora como vamos a ver más adelante, producidos por espacios cerrados, por dolores del paciente, por cambios en la posición, o estar parado mucho tiempo. Los síncopes que les llamamos situacionales, es decir, es verdad que no lo hace cualquiera, pero el chico que tiene la habilidad para hacerlo en alguna situación como maniobras de Valsalva, o los chicos que ante espasmos del sollozo también lo pueden presentar. Importante de los síntomas autonómicos es que, como les decía recién, son más del 80% y van a ser benignos. Y acá viene el cuco, como les decía, de los síncopes, que son los síncopes cardiogénicos. Los síncopes cardiogénicos se van a producir por dos causas grandes, que son alteraciones estructurales, como pueden ser disfunciones miocárdicas o alteraciones de la obstrucción de salida del ventrículo, o síncopes cardiogénicos de causa no estructural, y acá vienen las arritmias. Como les decía recién, es menos del 10%, pero ¿qué pasa? Estos requieren del abordaje del especialista, requieren muchas veces de internación, y son los pacientes que después pueden llegar a tener muerte súbita. Ambos, ya sea por una razón o por la otra, tienen la base fisiopatológica de una hipoperfusión cerebral súbita. Por X razón, la perfusión entonces no es adecuada, esto que decíamos en promedio de 6 a 8 segundos, y se expresa en el cuerpo como síncope. Y después, más allá de lo que es los conceptos dichos recién de presíncope o incluso los síncopes convulsivos, tenemos algunos casos de pseudosíncope. ¿Qué le llamamos pseudosíncope? En realidad, algo que nos hace confundir
con que este paciente perdió la conciencia transitoriamente y con que perdió el tono transitoriamente. Y básicamente una de las cosas que nos hace confundir por lejos son cualquier situación neurológica, y sobre todo la convulsión. Ahora, como vamos a ver más adelante, hay características típicas de la convulsión que nos van a diferenciar del síncope. Por eso es importante reconocer cada una de las definiciones. Otra de las situaciones pueden ser situaciones metabólicas, un paciente con hipoxemia, un paciente con hipoglucemia, que no será un síncope, dado que en realidad si pensamos en la definición, por ejemplo, un paciente con hipoglucemia requiere de una intervención, que es darle algo azucarado o incluso ponerle una vía y pasarle dextrosa, como vimos en la clase anterior, no estaría dentro del concepto de síncope, o un paciente intoxicado también podría ser, ¿sí? Estos le podemos llamar pseudosíncopes o falsos síncopes y no se encuadran dentro de la clase de hoy. Y el último que tenemos que tener en cuenta, y no menos importante, son algunas situaciones del espectro psicógeno. Es decir, esto que más llamado crisis de histeria o crisis de angustia, o muchas veces cuestiones que el paciente está simulando hacer un síncope o que pierde la conciencia, que pierde el tono, pero en verdad cuando uno hace el abordaje real de ese paciente se da cuenta que en cierta forma era un poco de una situación psicógena y no real, orgánica. Vamos a tratar entonces de diferenciar cada uno de los síncopes e ir viendo algunas características para poder definirlos entonces en qué voy a estar encuadrado cuando abordo un paciente que viene con esta consulta. Cuando hablamos de síncopes entonces neurocardiogénicos o vasovagales, que como les decía recién son sinónimos, vamos a estar hablando que la hipoperfusión cerebral global es súbita, como decíamos antes, y que sabemos que se va a ocasionar por cambios en la fisiología vascular cerebral. Ciertas teorías lo asocian con una disminución transitoria de la frecuencia cardíaca o transitoria, y sobre todo, y esta es más importante, de la tensión arterial. Todos van a ser cambios mediados por el sistema nervioso vegetativo. Entonces, si sabemos que tiene esta base, también podemos entender qué otras cosas pueden aparecer en el paciente y que deben ser consultadas en el momento en que tenemos el paciente enfrente. ¿Por qué se va a producir estos cambios en el sistema nervioso vegetativo? Desde ya que no los va a hacer, como decíamos al principio, cualquier paciente, sino el que tenga la habilidad para poder hacerlo, pero puede estar producido por estímulos físicos, como puede ser el dolor, como puede ser el calor, como puede ser estar parado mucho tiempo. En ocasiones puede haber alguna cuestión psíquica, como por ejemplo el paciente que le teme a las agujas, le teme a la sangre, o en situaciones que pueden generar valsalva, como la defecación, un ataque de tos, o por ejemplo un ataque de risa también, ¿sí? Todas estas situaciones, como decíamos recién, si entendemos que la base tiene que ver con que el sistema nervioso vegetativo está funcionando, vamos a encontrar entonces que el paciente, si uno desmenuza en el interrogatorio, en general tiene cambios de la coloración, y el cambio de la coloración más frecuente es la palidez. Puede aparecer también algunas situaciones de pródromos, que en estos son importantes, como pueden ser las náuseas, los vómitos, el sudor frío, el ver borroso. En general, como vimos recién, tiene desencadenantes. ¿Pueden tener movimientos anormales? Sí, es cierto, pero siempre deben aparecer después de la pérdida de la conciencia o después de un tiempo largo de hipoperfusión. Algo importante, como decíamos antes, es que tiene que recuperarse en forma completa y en forma rápida, y algo que hace la característica y la diferencia con la convulsión es que este paciente, una vez que se recupera de su síncope, no tiene somnolencia, no tiene pérdida de conciencia o sopor después de recuperado, ¿sí? Si estamos pensando en que el paciente tiene algún déficit neurológico posterior, quizás salga de la regla de síncope y yo deba estudiarlo o pensar en otros diagnósticos. Bien, entonces tenemos el síncope neurocardiogénico, ciertas características importantes y de la clínica tanto, ya sea del interrogatorio o del examen físico del paciente. ¿Qué pasa cuando pensamos en síncopes cardiogénicos? Y en verdad, si abordamos un paciente con un síncope, la verdad es que la mayoría de las veces es un poco tedioso abordar estos pacientes, porque la mayoría de las veces sabemos que no es nada, como quien le dice, pero sabemos que un pequeño porcentaje puede ser esta causa,
Y el tema es que es grave, ese es el mayor problema. Siempre es importante igual saber si lo comparamos con los adultos, qué va a ser más importante y más notable en la vida adulta que en la edad pediátrica, que es poco frecuente, pero que no podemos subestimarlo, ya que tiene una alta morbimortalidad. Y de hecho, si uno recorre la bibliografía con casos clínicos y desarrollos presentaciones de casos clínicos de pacientes con muerte súbita, encontramos que 1 de cada 4 de esos pacientes que tuvieron una muerte súbita, en su vida tuvieron un síncope, el cual no fue estudiado, no fue abordado o fue subestimado. Entonces ahí la importancia de que nosotros en el abordaje de estos niños tengamos al menos banderas rojas para poder detectar quién sí puede ser un síncope cardiogénico y quién no. Como les decía al principio, vamos a presentar 2 grandes subgrupos de estos pacientes con síncopes cardiogénicos, que van a ser los que tienen una patología estructural y los que no tienen nada estructural, pero sí tienen algo fisiológico. ¿Qué características como para decir, bueno, a ver, ¿qué me diferencia a mí el vaso vagal del cardiogénico cuando estoy enfrente del paciente? En verdad, es agudo como en los otros, sí es cierto. La mayoría de los síncopes cardiogénicos no tiene pródromos como el anterior. Es raro que el paciente con un síncope cardiogénico me diga que vio borroso, se mareó, se le dieron vuelta las cosas, se puso todo sudoroso frío. Es muy raro, prácticamente inexistente. Pero sí puede mencionarme como pródromos tener palpitaciones o tener dolor torácico. Por lo cual ahí tenemos 2 grandes banderas rojas: la palpitación y el dolor torácico, y la falta de otros síntomas prodrómicos. Y otra de las cosas importantes, y esta es otra bandera roja, es que la mayoría de estos pacientes con síncopes cardiogénicos tienen como desencadenante el esfuerzo físico. Es raro que un síncope cardiogénico el paciente te diga tenía mucho calor o estaba en un lugar muy encerrado. La mayoría de las veces sucede con esfuerzos físicos, que pueden ser menores o mayores, depende de la fragilidad del paciente, pero siempre está en el contexto de algún esfuerzo extra y no de la situación basal. Bien, la idea no es adentrarnos en cada uno de los tipos de síncopes y abordar cada tipo de origen y desarrollar las enfermedades, porque de hecho las 2 siguientes clases que siguen vamos a tener al servicio de cardiología invitado, y son ellos, por supuesto, desde la especialidad, quienes nos van a dar herramientas como para tener una mejor comprensión de este tema. Pero sí es importante al menos entender que cuando hablamos de origen estructural vamos a hablar de 2 grandes cosas. Uno, de cardiopatías con disfunción ventricular, como pueden ser las miocarditis o las miocardiopatías dilatadas, y otra, la que tenga que ver con fallas de obstrucciones a la salida, ya sea del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, con distintos tipos de estenosis o hipertensión pulmonar o miocardiopatías hipertróficas. Como les decía recién, no es la idea charlar la base de la enfermedad, pero sí comprender, por lo menos en el razonamiento, que podemos tener disfunciones ventriculares o disfunciones por obstrucciones de la salida de los ventrículos. Eso si hablamos de algo estructural, ¿no? Ahora, cuando hablamos de algo no estructural, hablamos específicamente de arritmias. Como decíamos recién, pueden ser, es verdad, la causa de la pérdida de la conciencia, de la presentación de síncope, con mayor frecuencia en adultos que en niños y adolescentes. Entonces, otra vez, ¿estamos frente a algo poco común? Sí, claro que estamos frente a algo poco común, pero la verdad es que es grave. Tenemos 4 patologías importantes. Como les digo, la idea no es abordarlas, porque de hecho también el servicio de cardiología, una de las segundas clases es arritmias, pero sí por lo menos tener en cuenta que hay 4 síndromes, de los cuales 3 de ellos tienen que ver con un componente genético y hereditario importante, que son el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Para recordar qué era, es la vía accesoria de conducción, y vamos a ver la onda delta en el electrocardiograma. Esto igual se los voy a dejar como ayuda a memoria en el momento de que les deje la bibliografía. El síndrome de QT largo, que vamos a hablar en los niños en un QT de más de 0,45, y solamente para recordar qué era, es un desequilibrio de los canales iónicos que va a generar entonces desorganización en la despolarización y en la repolarización, siempre hablando de ventrículo. Y el síndrome de Brugada, otro síndrome hereditario causante de muerte súbita, que también habla acerca de desequilibrios de canales iónicos. Como ven, ahí tienen los patrones para poder detectarlo en el electro de una forma un poco más simple, y de hecho tienen machete acá también en el costado, y esto les va a quedar a ustedes como bibliografía.
Entonces, bien, si vemos hasta acá, hicimos un repaso de qué es un síncope, qué es un presíncope, otro concepto un poco raro y mezclado que tiene que ver con este síncope convulsivo. Hablamos entonces de que podemos separarlo en vasovagal y en cardiogénico, que el vasovagal va a ser más frecuente, el cardiogénico menos, pero va a ser más grave, y después tenemos un espectro de algunas patologías o situaciones clínicas que nos pueden confundir, pero que realmente deben ser diagnosticadas de una forma diferente. Entonces, una vez que yo tengo claro que mi paciente tiene un síncope, como todo abordaje en urgencias pediátricas, haremos el abordaje con el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, vamos a ver la apariencia del paciente, vamos a ver el trabajo respiratorio del paciente y la circulación cutánea. Si pensamos de vuelta en la definición de síncope, entonces, bien, el triángulo de evaluación pediátrica en estos pacientes va a estar estable, porque si yo tengo un lado alterado, probablemente no sea un síncope y esté frente a otro diagnóstico. Entonces, si pensamos que la mayoría van a ser estables, me voy a tomar el tiempo ahora sí de hacer mi evaluación primaria con el ABCDE, como lo vimos en las primeras clases. Vamos a hacer una exploración más detallada. Es muy importante en estos pacientes la toma de la TA dentro de mi C de circulación y la toma de la glucemia, que se puede hacer por hemoglucotest, no hace falta hacer un laboratorio. Haré entonces el sample, que es este interrogatorio dirigido, y sobre todo vamos a tratar de buscar las banderas rojas que mencionamos recién, y en la evaluación terciaria vamos a tener que realizar un electrocardiograma. Entonces, vamos a ver qué podemos encontrar en mi ABCDE como evaluación primaria, o qué debo buscar, sobre todo de vuelta para tratar de encontrar algo patológico que me saque de la regla del síncope vasovagal al paciente. Entonces, voy a evaluar la A, la mayoría de estos pacientes van a tener una vía permeable, por lo cual voy a poder pasar de letra a mi letra B. En la letra B voy a tener que encontrar y buscar y pensar si la frecuencia respiratoria es adecuada del paciente para descartar bradipneas o taquipneas, cambios en los movimientos torácicos, y voy a tener que chequear la saturación de oxígeno para, por ejemplo, descartar hipoxia o cualquier patología que tenga que ver con lo respiratorio, y en realidad el paciente no hizo un síncope, ni tuvo un descenso, una alteración de la conciencia del tono porque fue una alteración del flujo, sino que le faltaba oxígeno. Entonces, bueno, esto me va a ayudar para detectar otras patologías. De la C voy a ver el color de la piel, la palidez. La mayoría de las veces los pacientes, si la consulta es muy rápida, pueden continuar con algo de palidez, incluso sentirse el sudor frío de los pacientes, pero la verdad que la mayoría de las veces no sucede en la puerta de la guardia y ya llegan los pacientes con un color normal y con una temperatura normal. Pero debo también evaluar los pulsos, la diferencia entre los pulsos superiores y los pulsos inferiores. Debo tomar la presión arterial, recordando detectar no sobre todo, lo que tenga que ver con hipotensión, recordando la tablita del PALS que les compartimos al principio del curso. Necesito detectar taquicardia o bradicardia, sobre todo la taquicardia, como les decía recién, si el paciente tiene todavía estos signos disautonómicos porque fue muy precoz la consulta, puedo llegar a encontrar algún cambio. Es importante ocultarle los ruidos a los pacientes y detectar, por ejemplo, si tuviera un soplo. Nuevamente, la mayoría de las veces voy a encontrar una C normal, pero me ayuda a detectar situaciones en las que sale de la regla del síncope. En cuanto a la D, debo valorar la conciencia del paciente, que lo puedo hacer con el ABDI, como vimos más atrás en las otras clases, o con el Glasgow, por supuesto, y chequear las pupilas, que si bien van a estar normales, reactivas y simétricas, puedo, por ejemplo, encontrar una alteración, y acá nuevamente ir o salir del diagnóstico del síncope y encontrar, por ejemplo, un paciente soporoso porque en realidad tuvo una convulsión, un paciente con las pupilas alteradas, porque en realidad tiene una intoxicación. Es decir, trato de buscar detalles que me hagan sacar al paciente del síncope vasovagal. Y por último, por supuesto, valorar el examen completo, intentando descartar otras patologías que expliquen la situación, y en verdad esa sería la base de esta evaluación primaria. Yo intento descartar que el paciente no tenga otra cosa, y en verdad el síncope vasovagal, que es el más frecuente, va a ser un diagnóstico o una situación de descarte de las otras patologías. Bien, cuando hago evaluación secundaria, es decir, el sample, recordamos que vamos a ver con un interrogatorio dirigido, lo más corto posible, tratando de buscar entonces ahora banderas rojas.
Cuando hablamos de la S hablamos de signos y de síntomas. Entonces, ¿qué es importante preguntar acá? Repasemos un poco. Voy a preguntar pródromos, voy a preguntar, ¿estuvo mareado? ¿Tuvo vértigo? ¿Tuvo visión borrosa? ¿Tuvo alguna sensación de parestesia? Que eso también puede estar dentro de estos síntomas desautonómicos. ¿Tuvo náuseas? ¿Tuvo vómitos? Las características del episodio en sí, si alguien lo vio, es muy enriquecedor para conocer el diagnóstico. Que alguien me pueda decir si el paciente cambió de color cuando lo hizo, si tuvo movimientos extraños y cuánto duró el episodio, me da mucha información. Y otra de las cosas importantes es las características al terminar el episodio. ¿Recuperó la conciencia completa? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Quedó confuso? ¿O inmediatamente se recuperó y fue normal? ¿Tiene o tuvo dolor torácico? ¿Tiene sensación de palpitaciones? Recuerden que los niños más chiquititos no van a poder decir la sensación de palpitación y quizás una de las expresiones sea el malestar, el llanto o incluso hasta la irritabilidad. Otra de las cosas, ¿relajó o no relajó esfínteres? Es raro en realidad que un paciente con un síncope vasovagal haga relajación de esfínteres. Entonces todas estas cosas son importantes. En cuanto a la verdad que no nos va a dar muchos datos para pensar en realidad en síncope o no. En cuanto a los medicamentos, sí nos va a preocupar si toma o tomó algún depresor del sistema nervioso central, como por ejemplo anticonvulsivantes, antidepresivos, opiáceos, hipotensores digitálicos, diuréticos. ¿Para qué? Esto en verdad para descartar que el paciente más que un síncope esté intoxicado y la pérdida de la conciencia del tono fue causa de estos depresores del sistema nervioso central. Pero bueno, claro, la característica del paciente es que me va a consultar en las mismas condiciones y no con una recuperación ad íntegro incompleta, ¿no? Con respecto de la P, que es patologías previas, y acá viene otro punto importante, preguntarle por cardiopatías de base. Y es cierto que muchas veces si la cardiopatía no pone en riesgo la vida del paciente, y el paciente es muy pequeño, puede ser que aún no tenga el diagnóstico, y esto sea una forma de una expresión, o su primera expresión de la cardiopatía. Tenemos que preguntar si tiene arritmias de base, o muchas veces el antecedente de haber tenido un Kawasaki también es importante para nosotros. No solamente debo preguntar del paciente en sí, sino también preguntar de la familia. Recuerden que muchas de las enfermedades, como vimos recién, que tienen que ver con síncopes cardiogénicos, son hereditarias, entonces preguntar si hubo algún familiar con alguna muerte súbita o alguna cardiopatía que recuerden y que sea importante. Con respecto de la L de la última ingesta, en verdad para el síncope en sí no hay muchas cosas que me ayuden. Sí, si el paciente tiene un ayuno prolongado, pensar en que puede, por ejemplo, ser esto una causa de una hipoglucemia y una expresión de la misma y no un síncope vasovagal por definición. De los eventos asociados, que es de la E, del sample, tengo que preguntar, bueno, ¿estaba asustado en ese momento? ¿Sufrió alguna situación de estrés? Justo en el momento en que le sucedió, estaba cambiando de posición, hacía mucho tiempo que estaba parado, justo estaba defecando, o estaba teniendo alguna maniobra de valsalva. ¿Dónde estaban? ¿Estaban en un lugar cerrado, en un lugar abierto? ¿Ese lugar hacía mucho calor? Todas estas cosas son importantes, porque el sample, incluso hasta sin demasiado examen físico, el sample nos da prácticamente más de la mitad del diagnóstico si nosotros hacemos un buen interrogatorio. Y fíjense que si yo lo hago dirigido, voy a tener entonces más información en poco tiempo como para poder aunar estos datos con el examen físico y la evaluación primaria para poder llegar al diagnóstico casi les diría que en un 99%. Bien, y cuando hablamos de evaluación terciaria, cuando les dábamos las primeras clases, acuérdense que la evaluación terciaria tiene que ver con utilizar otros elementos, interconsultas, métodos complementarios, y lejos la evaluación terciaria de un paciente con síncope, la estrella es el electrocardiograma. Básicamente todos lo tenemos disponible, se puede realizar y se debe realizar en todos los pacientes que consultan con síncope, así tuvieran un examen físico normal y no tuvieran signos de alarma en el sample, en el interrogatorio. Es de buena práctica realizar al menos un D2 largo. Siempre recuerden que la evaluación terciaria debe tener esta toma de TA y de la glucemia, que si bien nosotros lo tenemos como por protocolo en la evaluación primaria, quien no lo haga lo debe hacer en esta instancia. Como les decía recién, es el método complementario que no debe faltar en todo síncope, y es cierto que está descrito que solamente vamos a encontrar algún hallazgo patológico en un 5% de los casos. Pero bueno, pucha, encontrar un 5% con un electropatológico
realmente nos saca ese paciente de la bolsa de pacientes enormes y podemos detectar quién puede tener alguna patología de importancia e incluso hacer prevención de la situación hasta de muerte súbita. Bien, entonces, ahora vimos varias cosas. ¿Qué hago entonces ahora que ya vimos? Bueno, tengo un TEP, tengo un ABCD para hacer, tengo algunas cuestiones de métodos complementarios para hacer y mi paciente está estable. ¿Qué hago entonces yo con estos pacientes? Porque da la sensación de que no hacemos nada, y es cierto que no hay que hacer nada la mayoría de las veces. Nada si queremos hablar de intervenciones. Pero bueno, podemos guiarnos un poco en, si yo tengo mi paciente que viene por un síncope, que ahora está bien, poder guiarme con estos métodos complementarios que realicé con los signos de alarma para saber cómo seguir. Entonces, vamos a separar los pacientes según estos criterios. Tengo un paciente que está estable y me voy a guiar por mis métodos complementarios. Tengo un paciente que está estable pero con una glucemia alterada, menor de 45. ¿Qué hago con ese paciente? Hablando de estable en que no tiene un estado convulsivo, no está soporoso, ¿sí? En ese caso, si el paciente está estable y puede ingerir por sus propios medios, es suficiente darle un líquido azucarado y controlar. Obviamente, si la hipoglucemia es severa o si es sintomática, debemos remitirnos a la clase de la doctora Pereira del miércoles anterior. ¿Qué hacemos si el paciente está estable, pero yo encuentro un electro que es patológico? Lo cual no es raro que el paciente esté bien, pero yo tenga un electro que tiene alguna alteración. Esos pacientes en verdad debo internarlos, porque esos pacientes tienen que tener observación, monitoreo, y deben ser evaluados por los cardiólogos. En este caso, ahí nos metemos en el síncope cardiogénico, donde tendrán exactamente que ver si no tiene algo estructural y ver si es solamente no estructural, ¿no? O lo que vemos en el electrocardiograma es una expresión de alguna patología estructural. Esto sería como lo más básico y lo más obvio, porque todos sabemos que si tengo un hipoglucémico le voy a dar algo, y todos sabemos si tenemos el electro normal, anormal, que nadie lo va a mandar a la casa. Pero ¿qué hacemos con el resto? El resto de los pacientes, que es el grueso de los pacientes, van a ser los que están estables y encima no tienen signos de alarma, pero este pequeño porcentaje de los estables, pero que yo detecto, ya sea el examen físico o en el interrogatorio, algún signo o bandera roja, estos pacientes deberán ser derivados a cardiología infantil, con más o menos urgencia y la mayoría de las veces programados si el paciente está muy bien. Y vamos a recordar entonces cuáles son esas banderas rojas. Recordemos que el síncope que se desencadena con ejercicio debe siempre tener la consulta con el cardiólogo infantil. Si vemos que el síncope fue provocado por una situación de estrés o de peligro, podríamos pensar en algunas arritmias como el síndrome de Pute largo que tiene la expresión ante estas situaciones. Tenemos que pensar que si el paciente tiene antecedentes familiares de muerte súbita en personas jóvenes, también podemos mandarlo a la casa, pero debería ser prolijo que lo vea el cardiólogo infantil. En aquellos antecedentes familiares de cardiopatías o de arritmias de base genética, como el síndrome de Brugada, como decíamos, o el síndrome de Pute largo, cuando yo encuentre en la anamnesis o en la exploración algo que me sugiera o que me haga dudar que el paciente tenga una cardiopatía, recuerden esos pacientes que tienen síncopes bruscos y que no tienen ningún pródromo, de un momento para otro les sucedió. Ni hablar, como decíamos, cuando es con ejercicio, pero ojo también con estos, como por ejemplo cuando están asociados a traumatismos. Y aquellos casos en que la anamnesis no sea clara o no sea tan sugerente de un síncope vasovagal, es decir, ante la duda, porque yo no estoy segura 100% de que el síncope haya sido por cuestiones disautonómicas, debo hacer esta derivación programada al cardiólogo infantil. Y ahora bien, ¿qué hago con la mayoría de los otros pacientes? En verdad hay paciente que está estable, que tiene estudios normales, que no tiene signos de alarma, que tiene un electro normal, que la glucemia le dio bien, que no está hipotenso, y que de hecho está todo en orden. Nosotros tenemos una función muy importante que es la de tranquilizar a la familia. Dado que esto en verdad genera mucho disconfort, mucho temor, y sobre todo para el observador la sensación de que el niño, aunque sea transitoriamente, pero es la sensación, y es lo que está descrito, de que el niño está muerto. Entonces, esa sensación tan potente que le da al observador debe ser tranquilizada, y nosotros somos quienes tenemos entonces la responsabilidad. Hay que informarle sobre la naturaleza benigna de esta situación. Y también es importante
pautar ciertas normas de conducta, si es un niño grande, enseñarle, ya sea al niño directamente o a sus familiares, a evitar nuevas apariciones, como por ejemplo, yo sé que el desencadenante es estar mucho tiempo parado, bueno, enseñar entonces a ese paciente a que por momentos tiene que sentarse, subir las piernas, enseñarle que si está en un ambiente cerrado, sofocado y caluroso, debe entonces ponerse más cerca de la puerta, más cerca de las ventanas, ¿sí? Enseñarle al paciente que no debe hacer ayunos prolongados, que debe tener una buena ingesta de líquidos, es decir, detectar cuál fue su desencadenante y enseñarle a evitarlo entonces de esta forma. Se debe informar de la probabilidad de que esto ocurra de vuelta. Esto es importante porque uno deja la ventana abierta a decir, bueno, tuviste un síncope vasovagal, lo más probable es que en algún momento de tu vida te vuelva a ocurrir, porque es raro que ocurra solamente una vez en la vida y nunca más. Entonces es importante que le ayudemos a reconocer al paciente cuando son niños más grandes cuáles son los pródromos. Entonces enseñarle, te estás empezando a sentir acalorado, empezaste a ver borroso, bueno, guarda, ponete en un lugar seguro, es de hecho, si se puede sentar o incluso hasta acostar, levantar las piernas, sería de buena práctica. Es decir, enseñar y detectar todas estas cosas es un montón para el paciente. Por lo menos para poder evitarlo o ponerse, como les digo, en una situación en la que después no sufra un traumatismo de cráneo. Con respecto a estos pacientes y sobre todo con los que tienen a recurrencia síncopes vasovagales, lo cual es muy molesto para la vida normal, se han estudiado varios fármacos. La verdad que esto yo se los traigo para que lo conozcan. Lo que es el espectro de los fármacos para los síncopes que son de causa vasovagal, hay ciertos estudios, pero no han sido estudios controlados y han sido estudios de corto plazo y han sido en adultos. Entonces, en verdad, si bien tienen resultados satisfactorios para ellos, no hay todavía algo que nos permitan los niños hacer un tratamiento farmacológico que sea seguro, que sea de una buena evidencia. Y es verdad que cuando uno lee, hay muchos fármacos que se han utilizado desde betabloqueantes, algunos corticoides o incluso efedrina. Pero como les digo, si bien parece tener resultados alentadores, están hechos en adultos y no en niños. Queda bien, otra de las cosas que nos puede suceder es qué hago si veo yo a alguien con un síncope, si justamente estoy siendo un observador de un episodio sincopal. Con respecto a esto, lo que a uno le sale por naturaleza, digamos, es lo que está adecuado. Ya sea ponerlo en decúbito lateral para evitar que pueda tener una aspiración de sus propias secreciones, y lo que es mejor aún todavía, ponerlo en posición de Trendelenburg, que es lo que vemos en la imagen hacia la derecha, que es elevarle los miembros inferiores al paciente, y en esto, si yo recuerdo cuál era la base fisiopatológica del síncope, con esto estoy intentando aumentar el retorno venoso, por lo tanto voy a aumentar el volumen de llenado ventricular, por lo tanto mejorar el gasto cardíaco y por lo tanto voy a mejorar entonces la perfusión cerebral. Y fíjense con esto que parece algo tan pavo, tan mínimo, tiene una base fisiológica de mejora para el paciente. Entonces, si soy un observador, quizás esta puede ser mi mejor medida. Ahora bien, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Bueno, si no tenemos preguntas, vamos a ir a los casos clínicos. Yo les voy a presentar los casos clínicos y la idea es que lo hagamos un poco más interactivo para que no sea solamente yo la que les esté dando la clase y veamos a ver si tienen alguna duda, que muchas veces sucede cuando me siento en la situación. Así que vamos a tratar de hacerlo y van a ver que se van a activar unas preguntitas que ustedes deberían responder en su pantalla. Son anónimas, así que no se preocupen. Y la idea es poder ver qué se llevan de la clase y ver si tenemos alguna duda como para repasar. Vamos entonces con uno de los casos clínicos. Esta es una nena de 3 años que, estando en el supermercado, hace el episodio de berrinche. ¿Se acuerdan que es la nena que se había tirado en el piso, que daba patadas, que estaba llorando como loca? Pero que de golpe en esta situación perdió la conciencia por unos segundos, se puso pálida y hipertónica. La madre, obviamente, ante esta situación que jamás la había hecho, viene sumamente asustada a la consulta, pero la nena entra comiendo galletitas. Bien, esta paciente, yo les completo un poco del examen, tenemos un TEP estable,
como bien lo vemos, un ABCD que es normal, una PA sistólica que es de 93 y una glucemia que es de 89 miligramos por ciento. Se le hace el sample a la mamá, no surge la verdad ningún antecedente ni ninguna bandera roja de relevancia, y lamento esta parte, pero les traje un electrocardiograma. Les doy un minuto para que lo veamos en conjunto. La idea es poder detectar cosas groseras, y en verdad, si hay algo alterado, es muy grosero. Les digo para que podamos hacer una visión rápida sin tanta preocupación del electrocardiograma. Les cuento para ayudarlos un poco con el electro, que el electro tiene un ritmo sinusal, que tiene 140 latidos por minuto, que tiene un eje normal, con intervalos normales, con una repolarización normal, es decir que mi electro no tiene hallazgos patológicos. Ahora bien, vamos entonces a jugar un poco y veamos entonces este primer caso clínico. La primera pregunta entonces sería, teniendo en cuenta lo que sucedió en la evaluación, el sample, el electro, ¿cuál les parece que es la situación del paciente? Tiene un síncope vasovagal, tiene un cardiogénico, fue todo un show, no tuvo nada, o tuvo una convulsión. Les dejo un ratito porque ahí veo cómo van botando, se van moviendo las barritas. Y ahora vemos según esa, ¿cuál es la segunda pregunta? Que la segunda pregunta es, según lo que hayan contestado anterior, podemos o dejar en observación, por si repite el episodio, podemos derivarla urgente a un pediatra especializado, podemos derivar la cardiología o la enviamos a su hogar con información y pautas. Fíjense que están las dos, solamente tienen que bajar la ruedita para poder votar la segunda pregunta, que la tienen más abajo. Los dejo unos segundos más porque todavía se van moviendo las barritas. Y no quiero decirles nada para no sugestionar su respuesta. Bueno, creo que ya íbamos bastantes votantes. Bien, ahí tenemos más del 50% que votó, así que les voy a compartir los resultados. Bueno, de la pregunta 1 que decíamos, ¿qué le parece la situación del paciente? Un 77% de ustedes contestó síncope vasovagal y estaban en lo cierto. Un 4% respondió un síncope cardiogénico, bueno, un 15% fue todo un show, no tuvo nada, y un 4% dijo que era una convulsión. Veamos un poco entonces para responder por qué sí, por qué no. En esta paciente la mayoría respondió correctamente, y en verdad porque tenemos que la paciente realmente algo le pasó. Si pensamos que fue todo un show, tenemos que pensar que es un niño de 3 años, ¿no? Es cierto que es la edad del berrinche, por supuesto, y quienes tienen hijos quizás con berrinches, saben que es todo una situación de show importante, pero la verdad que ponerse pálida es algo que no es fácil simular para un niño. Lo mismo, quizás la hipertonía puede llegar a ser algo de simulación, pero la verdad que ponerse pálida no es tan simple simularlo. Entonces tenemos que tener presente que quizás todo un show y nada más es como un poco fuerte para un chico de 3 años, ¿no? Sí estoy de acuerdo con lo del síncope vasovagal porque corresponde, fijémonos a la definición. Perdió la conciencia y perdió el tono. Es cierto que se puso hipertónica y está bien que a alguien le pique el bichito y decir, che, no, ahora tenía una convulsión. Pero lo cierto es que ahora viene recuperada total, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene esta paciente para pensar en que haya sido un vasovagal y nada más? Bueno, dijimos que la evaluación era normal, que en el sample no había banderas rojas. La verdad que como para pensar en un síncope cardiogénico no tengo mucho de dónde agarrarme. Y la verdad que, bueno, puede estar esta pequeña posibilidad de que sea una convulsión, sí, pero no me cierra mucho
la idea de que la paciente ahora entre comiendo galletitas, y si la consulta fue realmente bastante rápida, y algo de sopor, algo de tendencia al sueño, algo de alteración de la conciencia, o un examen neurológico con algo llamativo, debería tener. Pero bueno, no está mal pensar que puede ser una segunda posibilidad de situación. No me permite escribir en el chat. No, es para votar. No hace falta que Camila Bertoni, que me dice no me permite escribir en el chat, no hace falta. La idea es, puedes escribir ahí, donde estás escribiendo, que está perfecto, yo lo estoy leyendo, o puedes votar, que directamente es hacer clic o tocar tu celular donde esté la opción. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Bueno, si pensamos entonces que la mayoría de ustedes respondió que es un síncope vasovagal, la verdad que la respuesta correcta debería ser que enviamos a su hogar con información y con pautas, como dijimos, para la mayoría de los pacientes que están estables, tienen un examen normal, tienen un interrogatorio normal y tienen un electro normal sin hipoglucemia y sin hipotensión. ¿Podemos dejar en observación por si repite un episodio? Sí, la verdad que lo podríamos hacer. En verdad tendríamos que esperar hasta un nuevo berrinche para que a ver si lo hace o no lo hace. Y la verdad que tener un paciente en observación esperando que haga un berrinche para saber si lo desencadena nuevamente, y sería usar una cama medio al pepe, ¿no? Pero bueno, claro que lo pueden hacer. Y ojo, muchas veces es necesario para la contención familiar más que para una cuestión clínica verdadera, ¿no? Así que también puede ser una opción válida, sobre todo teniendo en cuenta cómo viene la mano con la familia. Derivar a urgente al pediatra especializado, la verdad que no tiene mucho sentido, lo mismo que al cardiólogo, no tiene banderas rojas como para tener que hacerlo categóricamente. Bien, entonces acá damos por finalizado este primer caso clínico. ¿Alguna pregunta? Lo pueden hacer ahí donde dice Q y A, que es como dos globitos, lo pueden hacer sin problema, si es que no los deja escribir en el chat. Vamos entonces, mientras tanto, a el segundo caso clínico. Este segundo caso clínico, esta era la nena, que se acuerdan que la traían los padres a la madrugada porque la encontraron directamente en el baño, porque escucharon un golpe y la encontraron tirada. Estaba hipotónica pálida desconectada cuando la encontraron los papás y se había hecho pis encima. De hecho, consultan, vamos a suponer que la consulta fue 15 a 20 minutos después, ingresa en estado de confusión, dice ahí, perdón, se la llevan 10 minutos después del episodio. Y es la primera vez que le pasa. Yo les comparto un poco más de información de la paciente. Esta paciente entonces, si entra con estado de confusión, tiene un TEP inestable porque su aspecto general está alterado. Cuando hacemos la evaluación pediátrica vimos que la A y la B estarán normales, vemos que la C estaba rubicunda y sudorosa, vemos de la D, que era déficit neurológico, que la paciente tiene un Glasgow de 14/15, por esto de la confusión o de la tendencia al sueño, pero que en verdad no tenía foco, tenía reflejos que eran normales, y sí lo que tenía era como un habla arrastrada y más lenta. Cuando le tomaron la TEA tenía 110, recordemos que para ella la hipotensión sería de 90 o menos, o sea que tiene una TEA que está normal, y tiene una glucemia de 76 por hemoglucotest. Cuando le hacemos el sample, tenemos que de las primeras letras de signos, síntomas, alergias, medicamentos, patologías y de la última ingesta, la verdad que no surge nada de relevancia, y sí de la E, cuando le preguntamos, bueno, ¿en qué situación estaban los padres? Y no sé, había llegado hace un rato de la casa de unos amigos. Bueno, pensemos entonces en esta paciente, frente a qué situación estamos. La verdad, ¿ustedes les parece que en esta paciente con un estado de confusión está bien hacerlo en electro? La verdad que yo no se los compartí porque en cierta forma me parecía que no estaba muy bien poner más uno en electrocardiograma en una paciente de estas características, ¿no? Así que les traigo otras preguntas diferentes. Entonces tenemos acá, la primera pregunta es, ¿cuál le parece que es la situación del paciente? ¿Tuvo un estado presincopal? ¿Tuvo un síncope cardiogénico? ¿Tiene una pérdida de conciencia secundaria a una intoxicación? ¿Tiene un debut de una epilepsia? Los dejo para que vayan contestando. Recuerden que solamente hacerle clic encima de la opción. Y según cuál sea la situación que a ustedes les parece que tiene el paciente, tenemos una segunda pregunta,
que es qué vamos a hacer con esa paciente según lo que pensaron que tiene. Le pongo oxígeno, le pongo un monitor, la dejo en observación para ir valorándola. Le realizo un electrocardiograma y la derivo a cardio. La envío a su hogar con información y con pautas. O le coloco oxígeno, monitor, la derivo de urgencia a un centro de mayor complejidad. Perdón, la primera opción no les terminé de decir, coloco oxígeno, monitor, dejo en observación, y si tengo disponible le hago un laboratorio medio interno y tóxicos en orina. Bueno, vayan votando. Yo voy viendo las barritas cómo se mueven, están algo peleadas algunas, así que vamos a dejar unos segundos más para que sigan participando. Los dejo pensar sin hablarles tanto. Bueno, bien, ahí ya llevamos dos minutitos de pensamiento y de votación. Así que ahí le comparto los resultados. Vamos a ver entonces qué pasó con cada una. La primera pregunta, que era qué les parecía que tenía la paciente. Bien, bárbaro que nadie dijo un episodio presincopal, por supuesto que no. Un 5% de ustedes dijo que podía ser un síncope cardiogénico. La verdad que hay algunas cosas que nos faltan. Y es cierto, en esto es cierto, que no tenemos quien la haya observado en el episodio concretamente, ¿no? Sí sabemos que tiene un examen, que salvo la D, que todo el resto es normal. Es cierto que estaba rubicunda, es cierto eso también, pero para pensar en un síncope cardiogénico, fíjense que tenemos pulsos que son normales, una TA que es normal, no tiene soplos, no surgen datos propios del paciente, ni tampoco del interrogatorio familiar, de los antecedentes familiares, perdón. Por lo que podría ser un diagnóstico quizás medio lejano, quizás no como primera situación a pensar. Y acá tenemos recontra peleado. Un 46% de ustedes dijo que podía ser una pérdida de conciencia secundaria a una intoxicación, y la otra mitad de ustedes dijo que podía ser un debut de una epilepsia, y estoy absolutamente de acuerdo con cualquiera de los dos. Tenemos una situación que no sabemos qué pasó en la casa de los amigos. Y hay algo que por ahí me puede llamar la atención con respecto de la intoxicación, es que la paciente está rubicunda y sudorosa. Hay algunos fármacos y algunos tóxicos que pueden dar esta situación diferente, ¿no? Incluso, si pensamos en el habla arrastrada y en la tendencia al sueño, por ejemplo, se nos puede ocurrir una intoxicación con alcohol, ¿no? Entonces, ¿puede ser algo probable? Totalmente de acuerdo. ¿Puede ser un debut de una epilepsia? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Tenemos algunas cosas también para pensarlo. Una es la relajación de esfínteres, lo que me habla que ese cerebro estuvo sufriente por varios segundos, y la mayoría de las veces las convulsiones se corresponden con esto. Y el estado de confusión actual, por ahí puede ser la intoxicación, sí, pero puede ser también un periodo posictal. Entonces, absolutamente de acuerdo con que cualquiera de las dos opciones podría ser la válida. Ahora bien, ¿qué hago yo con esa paciente, no? Bueno, un 95% de ustedes respondió que le pone el oxígeno, le pone un monitor, se la van a dejar con ustedes, no la van a mandar a la casa, van a ver cómo evoluciona, y los que estuvieran disponibles le van a pedir un medio interno y le van a pedir tóxicos en orina, y absolutamente de acuerdo, porque si estamos pensando en un debut de una epilepsia, tengo que descartar cuestiones básicas y alteraciones electrolíticas, y necesito los tóxicos en orina, por lo menos para saber cuestiones básicas, ¿no? Con respecto a enviar al electro y derivar al cardiólogo, quizás se corresponda con el porcentaje que pensó que podía ser un síncope cardiogénico. La verdad que, como les decía, a mí misma no me dio para ponerles un electro acá, y ni hablar de que no la voy a derivar a cardiología porque hay cosas para hacer con esta paciente en este momento. Fantástico que nadie respondió que la va a mandar a la casa porque es una paciente que en estas condiciones no se puede ir, y un 4% mencionó que le va a poner oxígeno, monitor y que la va a derivar. Por supuesto que va a depender dónde estoy parado, porque si no puedo hacer un laboratorio mínimo, o incluso si no puedo hacer los tóxicos, o incluso si no la puedo dejar mucho tiempo en observación conmigo, es mejor mandarla a otro centro para que puedan sí realizar esa opción A. Perfecto, bueno, fantástico, chicos. Vamos entonces al último caso clínico.
Hay una pregunta. Escucho ruido de fondo desde el principio. No, no hay un micrófono activo. Tengo un estar de otros médicos que no son de mi servicio, que están al lado, y la verdad que están de ese ruido. Ya les he pedido que por favor bajen el volumen, pero bueno, por momentos puede ser que charlen. Así que pido disculpas por eso. Vamos entonces al tercer caso clínico. El tercer caso clínico era un nene de 4 años y medio, que estaba en la plaza corriendo con su hermano mayor, se tropieza, se cae al suelo. Cuando su madre lo levanta, lo da vuelta, estaba pálido, parecía no escuchar ni reaccionar, solo estaba como con los ojos grandes y fijos, y se recuperó tras algunos segundos, y dice la mamá que en realidad se recuperó gracias a que ella le sopló la cara. Ingresa irritable y llora, y menciona que suele hacer estos episodios cuando se pone a jugar mucho, cuando se cae de golpe, pero que esta vez se puso pálido y que por eso le asustó, por eso la consulta. Les cuento un poco más del examen para que podamos avanzar en el pensamiento, y tenemos un triángulo de evaluación pediátrica que está inestable, que en verdad cuando es triagado en enfermería se asume que está irritable o que llora por dolor, entonces se le administra una dosis de dipirona vía oral. Tiene un ABC que está normal en la evaluación primaria, tiene una D con un Glasgow de 15, y cuando ya lo abordamos en el examen está un poco más calmado, le permitimos estar a UPA y se calma. Tiene una sistólica de 75, una glucemia de 82. Eso con respecto a lo que es la evaluación primaria, Con respecto a lo que es el sample o el interrogatorio, vemos que de la S, que es signos y síntomas, tiene irritabilidad desde que comenzó el episodio, y se dio con el consuelo materno y con los AINES como vimos recién. El episodio tiene una recuperación que es completa, ahora que ya lo vemos después de varios minutos con nosotros, el niño está más tranquilo. De la A de alergias no tiene nada, de medicamentos no toma, de la P de las patologías previas, en realidad la mamá nos cuenta que tiene episodios a repetición en juego tras traumas, y que tiene un tío fallecido a los 22 años mientras jugaba al fútbol, pero que nunca supieron qué fue. Con respecto de la L, de la última ingesta, tiene una chocolatada antes de caerse, tomada. Y en cuanto a los eventos, esto que decíamos, bueno, es importante saber en qué contexto estaba. El chico estaba corriendo y jugando. En este paciente, que si bien tiene un TEP inestable al ingreso, ahora está más estable, sí me da para hacerlo un electrocardiograma, que es lo que les comparto acá. Les dejo algunos segundos para que lo miren, para que lo puedan evaluar. Recuerden lo que les decía recién, si hay algo muy grosero lo van a ver enseguida. Así que no se preocupen en buscar pequeños detalles. Bien, les cuento yo, así podemos avanzar y cumplir con el tiempo. Ritmo sinusal 86 latidos por minuto, un intervalo normal, una repolarización normal, una conclusión sin hallazgos, está todo normal. Bien. Ay, perdón, les quiero, justo este era el interesante para poder charlar. Vamos entonces a compartir, como les decía recién, un poco de charla entre nosotros. Y la primera pregunta de este tercer caso clínico es: ¿cuál les parece que es la situación del paciente? ¿Un estado presincopal, un síncope vasovagal, una sospecha de un síncope cardiogénico, un espasmo del sollozo? Mientras ustedes votan, yo voy a pedir por favor silencio otra vez. Ya la terminé, son 5 minutos, ya la terminé. Bueno. Veo que las barritas se mueven. La segunda pregunta, que no se las leí, es cuál es la conducta con esta paciente, si la mandan a la casa, si le colocan oxígeno o monitor y la derivan de urgencia, si la derivan a cardiología infantil en modo programado, o si lo dejan en observación.
Bueno, ahí ya llevamos un buen tiempo de votación. Y les comparto los resultados. Bueno, del primero, claro que sí, bueno, 74% respondió correctamente. La sospecha primero que debe ser es de un síncope cardiogénico lejos, por varias cosas. Si bien es categóricamente un síncope, porque ahora nosotros lo vemos en paciente normal, hay varias cosas a tener en cuenta. El niño estaba jugando y estaba corriendo, entonces, ojo, que acá tenemos entonces una situación de ejercicio físico presente. La otra es que entró irritable llorando. Es verdad que es un niño pequeño, pero quizás le podríamos preguntar si siente algo, si le duele algo. Quizás si hubiéramos ido más al interrogatorio con el niño, quizás nos decía, sí, me duele el pecho o siento algo raro. A veces los nenes te dicen, siento el corazón. Quizás eso nos hubiera faltado como dato. Y tenemos una super bandera roja, chicos, que es que tiene un familiar muerto, una muerte súbita, y de hecho es una persona joven porque tenía 22 años. Entonces, sin lugar a dudas, si bien quizás al examen físico o al electrocardiograma no encontramos algo, tenemos una bandera roja. Entonces, la primera sospecha debe ser de un síncope cardiogénico. Quizás termina siendo un vaso vagal después de que lo vea el cardiólogo. ¿Cuál es la conducta entonces en este paciente? Y entonces si pensamos que la sospecha del síncope cardiogénico, no deberíamos solamente mandarlo a la casa con información y pautas, y la verdad que ponerle oxígeno a monitor y mandarlo a un centro de urgencia con un paciente ahora que está estable, quizás no sería necesario, y sin lugar a dudas, como decíamos recién, la derivación al cardiólogo infantil de modo programado, por supuesto con algunas pautas y sin perder a este paciente, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces hasta acá llegamos con la resolución de los casos clínicos. Muchas gracias a todos porque participaron, somos 100 y participaron más de la mitad en el responder. Bueno, y ya para terminar la clase, porque estamos en horario, les comparto algunos tips que deberían llevarse y recordarlos con ustedes. Es recordar que el síncope no es una enfermedad en sí, sino que es una expresión de una situación, que siempre para hablar de síncope tenemos que tener pérdida de conciencia súbita, completa, transitoria, y que tiene que estar acompañada por pérdida del tono. Debemos recordar que son solo segundos y que para hablar de síncope tiene que resolverse completamente. Debemos recordar que si es un síncope no necesitamos que nada intervenga para mejorar porque el paciente lo va a hacer solo. Que la mayoría de los síncopes son vasovagales y son benignos, que a todos los pacientes que nos consulten por esto, por más de que entre comiendo galletitas, debo hacerle glucemia, TA y al menos un D2 para detectar por lo menos cuestiones groseras, que siempre cuando surjan alteraciones en el examen cardiológico o en el electrocardiograma, ese paciente no puede irse a casa, debe internarse, debe observarse. Y que siempre que surjan banderas rojas, a pesar de que esté todo bárbaro, ese paciente es un candidato para ir al especialista. Y por último, y esto es lo más importante, que hay que armarse de paciencia y poder transmitir tranquilidad a las familias con un síncope vasovagal, que va a ser la mayor parte de los pacientes que nos consultan por esta situación. Bueno, y ahora sí, creo que en tiempo, y ya todo en orden, terminamos entonces la clase de síncope en nada pediátrica. Como les decía antes, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la parte cardiológica que la vamos a ver el próximo miércoles con el doctor Guido Salvi, que nos va a hablar de shock cardiogénico y de algunas situaciones de gravedad. Y la próxima clase con la doctora Caro Rey, que nos va a hablar acerca de arritmias. Siempre desde el punto de vista, como les decíamos, siempre desde la urgencia, desde el primer contacto, ¿no? Bueno, quedan 5 minutos como para poder charlar algunas cuestiones. Bueno, acá María Eugenia pregunta si tuvo efectivamente pérdida de conocimiento, y en verdad la encontraron desmayada, como quien dice, en la casa, así que la pérdida de conciencia la tuvo en el último, en el último, perdón, pensé que era el del niño. Sí, en realidad acuérdense que pérdida de conciencia puede ser incluso con retroversión ocular o con los ojos fijos. En realidad es la falta de conexión, y ese niño la tuvo en el último caso. Bueno, muchas gracias Lorena por tu comentario, Cristina, Camila, gracias, Carola también, Euge, bueno, muchas gracias. Bueno chicos, si no hay más preguntas, recuerden entrar al canal de YouTube del hospital que tienen en la parte del canal que es de docencia,
dentro de ese tienen la sección que es urgencias pediátricas, están subidas todas las clases y estamos al día, así que pueden ver incluso la clase de Ayelén del miércoles anterior. Y lo que respecta a lo que es la información, la bibliografía, recuerden entrar al Drive, que todos tienen acceso porque es de acceso libre y lo tienen compartido. Ahí tienen las carpetitas con todo. Lo que es de síncope todavía no está, y lo de hipoglucemias lo estamos por subir hoy. Cristian me pregunta, vuelvo sobre algo que aclaraste pero lo recalcaste en los tips, el primer caso tenía hipertonía y lo sumiste como síncope vasovagal. Sí, es cierto, y recordemos en realidad que puede ser dentro de esto que charlamos de las anoxias cuando son un poco más largas, y la importancia en realidad de que sea corta, ¿no? De que sea corta y que sea recuperada. Pero es buena la observación, y por eso cuando mencionábamos al principio que podría salir de la regla, sí habíamos dicho que quizás ese paciente podía ser ese pequeño porcentaje que me queda ahí, si no tuvo una convulsión o no, ¿no? Por eso la importancia de no siempre focalizarse en una sola situación, sino siempre dejar abierta la presunción para otra cosa. Bueno, después, bueno, muchas gracias a todos. Puede tener hipertonía de movimiento según la duración, dice Patricia, bueno, acá justamente aclara. Gracias Gaby por las... Bueno, muchas gracias. Perfecto, chicos. Espero que les haya servido. Llévense los tips como algo importante. Acuérdense esto que nos dijo Cristian, que también es importante. No me voy a casar solo con un diagnóstico, solamente con una situación. Voy a tener como una situación muy probable y quizás algunas chiquitas poco probables. Incluso si me queda como poco probable, pero posible, ese paciente lo puedo dejar en observación. Recuerden que no todo es blanco y negro, ¿no? Que estos grises o estas dudas siempre están buenas, y siempre está bueno consultar con algún colega o un par, o incluso saben que siempre el SUEP tiene el teléfono abierto para llamar y consultar y poder charlar un poco los pacientes a ver qué pensamos, ¿no? Así que bueno, chicos, si no hay mucho más para consultar, agradezco a todos los comentarios buena onda, y nos vemos el miércoles de vuelta ya con la gente de cardiología. Muchas gracias a todos y hasta el próximo miércoles.